Séptimo mensaje de Juan, megatsunami en el Océano Atlántico, la prevención y la solidaridad, las claves de la supervivencia. Hola, querido amigo, querida alma, querido hermano. Hoy es 10 de abril de 2022, día de San Ezequiel y este año Domingo de Ramos y yo soy Juan. Como mis 5 mensajes anteriores y cualesquiera otros mensajes futuros, mis comunicaciones van dirigidas a todos los seres humanos de la Tierra, independientemente de creencias, religión, sexo, afiliación política, nivel socioeconómico, raza, etc. Es decir, son mensajes para toda la humanidad sin excepción alguna. En este caso concreto, mi mensaje va especialmente dirigido a aquellos que viven en las Islas Canarias y en zonas costeras del este de América y del oeste de Europa y África. Pido y agradezco al oyente o lector de este mensaje que por favor lo escuche o lea hasta el final y que lo difunda a todo el mundo sin limitación alguna. En este mensaje explico un acontecimiento que va a ocurrir en fecha próxima en el futuro, meses o muy pocos años, con el único objetivo de prevenir a todos aquellos que van a ser afectados para que, en conocimiento de la verdad y haciendo uso de su libertad, tomen las decisiones que consideren más apropiadas. Ese acontecimiento es la ocurrencia de un megatsunami por desprendimiento de una gran porción del terreno del volcán Cumbre Vieja de la isla de La Palma, que caerá hacia el interior del Océano Atlántico generando olas de centenares de metros de altura y frentes de ondas, olas de decenas de kilómetros de largo que se desplazarán a velocidades de centenares de kilómetros por hora por el Océano Atlántico, alcanzando la costa este de América y la oeste de Europa y África en pocas horas. Pido al lector y oyente de este mensaje que lo lea o escuche hasta el final. De esta forma sabrá de todas las señales que indican que este megatsunami va a ocurrir con seguridad, entenderá el origen del mismo, sus consecuencias y conocerá de un plan para la supervivencia. No hay que tener miedo alguno, solo estar prevenidos y preparados. En relación a las erupciones y terremotos ocurridos desde mediados de septiembre de 2021 hasta fin de diciembre de 2021 en la isla de La Palma de las Islas Canarias, España, la tabla que se muestra, generada con los datos del Instituto Geográfico Nacional IGN de España, ver la página web correspondiente, muestra la actividad sísmica en dicha isla asociada a la erupción que comenzó el 19 de septiembre de 2021 a las 14:10 horas. Dicha actividad sísmica empezó el 11 de septiembre de 2021 a las 3:18 horas, 8 días antes de la primera emisión de cenizas. Entre el 12 y el 19 de septiembre, a medida que avanzaban los días, los sismos se producían a profundidades cada vez menores, mostrando que la lava estaba subiendo desde los 8 a 13 kilómetros hasta la superficie. Se puede observar también que antes de la erupción el número de sismos por hora aumentó hasta varias decenas, reduciéndose la actividad sísmica de forma significativa tras la erupción una vez que la salida de lava y cenizas por la boca abierta alivió la presión interior del magma. Después aumentaron de nuevo el número de sismos por hora hasta situarse en el entorno de 3 a 6, 11 sismos por hora de media entre las 8 horas del 24 de octubre y la misma hora del día siguiente, hasta el 4 de noviembre de 2021. Hasta la fecha, el terremoto de mayor magnitud tuvo lugar el 19 de noviembre de 2021 a las 1 hora 8 minutos con una magnitud de 5,1. Desde el 10 de octubre de 2021 hasta el 9 de diciembre de 2021, los sismos diarios de máxima magnitud solo en muy pocas ocasiones bajaron de 4, una circunstancia absolutamente excepcional en la historia sísmica de las Islas Canarias. Además, los sismos de máxima magnitud se producían inicialmente a profundidades entre 33 y 39 kilómetros, dando cuenta de que estaban relacionados con movimientos de placas, pero después los sismos de intensidad máxima se produjeron a profundidades entre 9 y 22 kilómetros, significando que las tensiones del terreno se acercaban cada vez más a la superficie. El riesgo de un desprendimiento de parte de la isla aumenta en la medida que aumenta la magnitud de los sismos y disminuye su profundidad. En esta tercera tabla se pueden observar los datos de número de sismos, profundidad, máxima magnitud del sismo y sismos por hora entre el 2 de diciembre y el 22 de diciembre. 25 de diciembre de 2021, el agotamiento del proceso eruptivo que comenzó el 19 de septiembre de 2021 a las 14:11 horas, dándose por concluido el 13 de diciembre de 2021 a las 22:21 horas, durando por tanto 85 días y 8 horas. Sin embargo, el propio IGN indica que el final de la erupción no tiene por qué implicar el final de algunos peligros asociados al fenómeno volcánico, ni necesariamente el final de la reactivación magmática, en Cumbre Vieja, y que, pese al nivel de sismicidad actual, no se descarta la ocurrencia de sismos sentidos.
En esta erupción de final de 2021 se ha construido un cono volcánico cuyo punto más alto se sitúa a una altitud de 1.121 metros sobre el nivel del mar, elevándose unos 200 metros sobre la topografía preeruptiva. El volumen estimado del cono eruptivo construido es de 34 millones de metros cúbicos y la estimación del volumen total del material volcánico emitido supera los 200 millones de metros cúbicos. La máxima altura de la columna eruptiva se alcanzó el 13 de diciembre, cuya medida fue de 8.500 metros sobre el nivel del mar. Se han localizado 9.090 sismos, siendo 5,1 la máxima magnitud registrada y 4,5 la intensidad mayor alcanzada en la escala EMS. La energía sísmica liberada acumulada durante el proceso es de 6,3 por 10 elevado a 13 julios. La deformación máxima registrada en la superficie terrestre se registró el 24 de octubre en la estación LP03 y fue de 33 centímetros en vertical. En enero de 2018, un estudio de los investigadores Isabel Blanco de la Universidad de Burgos y Fuensanta Montesinos y José Arnoso de la Complutense de Madrid ponía de manifiesto la existencia de una gigantesca falla entre Tenerife y Gran Canaria. Estos científicos descubrieron que existe una enorme anomalía magnética en el noroeste de Gran Canaria y que ésta tiene entre 2.100 y 10.000 kilómetros cúbicos de volumen. Su forma es alargada y estrecha, extendiéndose en dirección este-nordeste y hacia oeste-suroeste. Se puede ver en la foto abajo. Su profundidad desde el lecho del mar podría llegar entre los 6.000 y 13.000 metros por debajo. La forma alargada de este cuerpo magmático sugiere la existencia de una gran fractura cortical en la parte central del archipiélago canario entre Tenerife y Gran Canaria. Las Islas Canarias se formaron como consecuencia de la actividad volcánica de la zona, donde surgieron varios afloramientos magmáticos que terminaron por dar como resultado al archipiélago que hoy conocemos. Por otra parte, en el norte de África se encuentra la cordillera del Atlas. Esta formación montañosa tardó varios millones de años en elevarse como consecuencia de la aproximación y colisión entre la placa euroasiática y la placa africana. Esta gran falla conectaría los procesos volcánicos que formaron el archipiélago con los movimientos tectónicos del Atlas. El movimiento tectónico contribuye a explicar mejor el rápido crecimiento que experimentaron algunas de las islas Canarias dentro de ese esquema de pluma magmática sobre la que se desplazan las islas. El modelo magnético indica que la falla condicionó el ascenso del magma en la parte central del archipiélago durante las primeras etapas de crecimiento de la isla de Gran Canaria. Esta falla también podría haber estado detrás del terremoto de 1989, un sismo de 5,3 que hizo temblar todo el territorio y que es considerado como el mayor terremoto sufrido en los últimos tiempos. Los estudios realizados por este equipo analizaron el mecanismo focal tras el terremoto de 1989 y concluyeron que el eje principal de estrés concuerda con la disposición de la falla. Esto apunta a que ese terremoto, al igual que los acontecidos en La Palma a finales de 2021, muy probablemente estén causados por un movimiento relacionado con la mencionada falla, que es activada de forma artificial. Esto se explicará en las siguientes diapositivas. Esta misma falla también podría haber sido la responsable, indican, del paleoterremoto ocurrido en las islas 10.000 años atrás. En la imagen puede observarse la ubicación de los terremotos acontecidos en el volcán Cumbre Vieja de la isla de La Palma los días 22 y 23 de octubre de 2021. Esta imagen se obtuvo de la web EMSC-CESEM, que es la web del Centro Sismológico Euromediterráneo, una organización científica y sin ánimo de lucro dedicada a la investigación sismológica. En el enlace cuestión lo que se puede ver son los últimos terremotos que se han producido en todo el mundo en las últimas 48 horas. En la imagen puede observarse que todos los puntos en los que ha habido seísmos en los días 22 y 23 de octubre de 2021 están en línea recta el uno con respecto al otro tanto en vertical como en horizontal, formando una más que sorprendente cuadrícula. Evidentemente, este patrón no es natural y está claro que hay una inteligencia detrás de los terremotos que se han producido en La Palma. HAARP, el arma capaz de producir terremotos a distancia. Las siglas HAARP pertenecen a un proyecto de la Fuerza Aérea Norteamericana denominado High Frequency Advanced Auroral Research Project. Traducido al español sería Programa de Investigación de Aurora Avanzada de Alta Frecuencia. En unas instalaciones militares situadas en Gacona, Alaska, se desarrolló el primer proyecto HAARP, el cual consiste en 180 antenas que, funcionando en conjunto, tienen una potencia de 3,6 gigavatios, una potencia superior a 3 centrales nucleares juntas. Su objetivo declarado oficialmente fue estudiar las propiedades de la ionosfera a fin de desarrollar y mejorar la tecnología que utiliza sus propiedades para transmitir las radiocomunicaciones y su uso en los sistemas de vigilancia estratégica, como por ejemplo los sistemas de detección de misiles.
El dispositivo principal de la estación HARP es lo que denominan Instrumento de Investigación Ionosférica, IRI, acrónimo de su nombre en inglés, Ionospheric Research Instrument, un potente radiotransmisor de alta frecuencia que se emplea para modificar las propiedades electromagnéticas en una zona limitada de la ionosfera. Los cambios que ocurren en la zona modificada son analizados mediante instrumentos diversos, como radares en las bandas de radiofrecuencia UHF y VHF, sondeo digital, magnetómetros de saturación y de inducción. La estación HARP empezó a funcionar en 1993. El IRI actual opera desde el año 2007. Es evidente que este proyecto, que envía gran energía a la ionosfera mediante un potente radiotransmisor y es controlado por la Fuerza Aérea Norteamericana, es mucho más que un simple proyecto de investigación y tiene un carácter eminentemente militar. En esta imagen se ve la disposición de las antenas en la estación HARP en Alaska. Curiosamente, los mismos patrones de puntos en una cuadrícula como los sismos acontecidos en la isla de La Palma. ¿Casualidad? Las casualidades no existen. De acuerdo con la doctora Rosalie Bertel, HARP forma parte de un sistema integrado de armamentos que tiene consecuencias ecológicas potencialmente devastadoras. Se relaciona con 50 años de programas intensos y crecientemente destructivos para comprender y controlar la atmósfera superior. Sería precipitado no asociar HARP con la construcción del laboratorio espacial que está siendo planeado separadamente por los Estados Unidos. HARP es parte integral de una larga historia de investigación y desarrollo espacial de naturaleza militar deliberada. Las implicaciones militares de la combinación de estos proyectos son alarmantes. La capacidad de la combinación HARP Space Lab cohete espacial de producir cantidades muy grandes de energía comparable a una bomba atómica en cualquier parte de la Tierra por medio de haces de láser y partículas es aterradora. El proyecto será probablemente vendido al público como un escudo espacial contra la entrada de armas al territorio nacional o, para los más ingenuos, como un sistema para reparar la capa de ozono. HARP podría contribuir a cambiar el clima bombardeando intensivamente la atmósfera con rayos de alta frecuencia. Convirtiendo las ondas de baja frecuencia en alta intensidad, podrían también afectar a los cerebros humanos y no se puede excluir que tenga efectos tectónicos. El propio creador del calentador ionosférico del proyecto HARP, Bernard Eastlund, asegura que su invento podría también controlar el clima. También científicos de la Universidad de Stanford aseguran que el clima mundial podría ser controlado mediante la transmisión de señales de radio relativamente pequeñas a los cinturones de Balanel. Por resonancia, pequeñas señales activadoras pueden controlar energías enormes. En agosto de 2002, un comunicado de la Duma rusa indicó respecto al proyecto HARP: los Estados Unidos están creando nuevas armas integrales de carácter geofísico que pueden influir en la troposfera con ondas de radio de baja frecuencia. La importancia de este salto cualitativo es comparable a la transición de las armas blancas a las armas de fuego o de las armas convencionales a las armas nucleares. Este nuevo tipo de armas difiere de las de cualquier otro tipo conocido en que la troposfera y sus componentes se convierten en objetivos sobre los cuales se puede influir. El equipamiento ruso Sura es una instalación similar, pero unas 50 veces más potente que HARP, 180 gigavatios frente a 3,6 gigavatios. Estas ubicaciones y potencias corresponden a datos de hace más de 10 años. Ahora voy a explicar la física detrás del funcionamiento de HARP. El programa de investigación de aurora activa mediante alta frecuencia, en inglés High Frequency Active Auroral Research Program, o más abreviadamente HARP, es una instalación que se utiliza para generar en la ionosfera radiación electromagnética de extremadamente baja frecuencia, en inglés Extremely Low Frequency o ELF. La ionosfera es una región de la atmósfera que contiene un número elevado de átomos y moléculas que están cargados de electricidad, iones. Estas partículas cargadas se crean gracias a la radiación que proviene principalmente del Sol. Para producir en la ionosfera esta radiación ELF, el transmisor HARP emite un rayo muy potente de ondas de alta frecuencia, entre 2,8 y 10 MHz, en inglés High Frequency o HF, moduladas en la amplitud con una frecuencia extremadamente baja, ya denominada ELF, de unos pocos hercios. El calentamiento de la ionosfera producido por el rayo de alta frecuencia del HARP modifica la temperatura de los electrones en la región D de la ionosfera. Se puede ver en la imagen donde se ubica la ionosfera en relación a la Tierra, ubicada entre los 60 y 100 kilómetros de altura sobre la Tierra. Esta región D de la ionosfera se caracteriza porque sus electrones libres desaparecen casi por completo durante la noche al combinarse con iones de oxígeno para formar moléculas de oxígeno que están eléctricamente neutras.
Desde el año 2011, el transmisor de alta frecuencia del HARP, ubicado cerca de Gacona, Alaska, que opera con una potencia efectiva radiada de 3,6 gigavatios, emite ondas de alta frecuencia moduladas a una frecuencia ELF de pocos hercios. Para tener una idea de la magnitud de esta potencia, una central nuclear tiene una potencia del orden de 1 gigavatio, así que la potencia del rayo emitido por el HARP es más de 3 veces superior a la potencia de una central nuclear. El físico Fran de Aquino de la Universidad Estatal de Maranhão, en San Luis, Brasil, demostró hace más de una década que esta potentísima onda de alta frecuencia generada por el HARP puede provocar terremotos, ciclones y fuertes calentamientos locales. En el artículo de este físico brasileño titulado High Power ELF Radiation Generated by Modulated HF Heating of the Ionosphere Can Cause Earthquakes, Cyclones and Localized Heating, se demuestra la enorme capacidad destructiva del HARP. La base científica que soporta la capacidad del HARP de provocar terremotos está relacionada con la disminución drástica de la energía potencial gravitacional del aire por debajo de la región D de la ionosfera cuando un rayo de alta potencia de HARP incide sobre dicha región o capa, y más concretamente cuando incide sobre el campo eléctrico del electrochorro, Electrojet Electric Field, un campo eléctrico generado por una corriente eléctrica que viaja entre las capas D y E de la ionosfera de la Tierra a unos 100 kilómetros sobre el suelo. Cuando la onda de alta frecuencia modulada en amplitud que genera el HARP es absorbida por la ionosfera, se generan ondas electromagnéticas ELF de extremadamente baja frecuencia que producen una reducción de la masa gravitacional de la columna de aire debajo de la capa donde se ubica el campo eléctrico del electrochorro. Eso hace disminuir la presión de esa columna de aire sobre el terreno. Entonces, la presión de equilibrio que existe entre el manto de la Tierra y la atmósfera se rompe. Esto produce un incremento brusco de presión en la región del manto terrestre justo por debajo de la columna de aire, es decir, produce un terremoto. Es muy similar, así como si tienes una manguera llena de agua a presión con un tapón en la punta y quitas el tapón, entonces se libera toda la energía y el chorro sale a alta velocidad. En este caso, el agua de la manguera sería la lava. La propia manguera sería la corteza terrestre y el tapón la columna de aire. Cuando disminuye la presión de la columna de aire sobre el terreno, lo que hace es que se dispara, el terreno se eleva y produce el terremoto. Si se aplica la fórmula que aparece en el artículo de Fran de Aquino que relaciona la potencia del radiotransmisor de alta frecuencia PELF y la frecuencia F con la disminución de la energía potencial gravitacional de la columna de aire, los cálculos son los siguientes. Aquí se puede observar que para una potencia de alta frecuencia de 3,6 gigavatios, una frecuencia de 2,5 hercios, un dipolo de 10 kilómetros, se tiene al final un incremento, en este caso disminución de la energía potencial gravitacional de la columna de aire, de 10 elevado a 21, equivale a un terremoto de magnitud 11 en la escala Richter. De los cálculos referidos se puede observar que para una potencia de 3,6 gigavatios, una frecuencia de 2,5 hercios y una longitud del dipolo de 10 kilómetros, se puede generar un terremoto de 11 en la escala de Richter. Este terremoto sería apocalíptico y nunca se ha registrado en la Tierra. Devastaría completamente todo en decenas o centenas de kilómetros a su alrededor. Si la potencia es 180 veces menor, es decir, 20 megavatios, que es la potencia de emisión de una sola de las antenas de HARP, el terremoto sería de una intensidad del orden de 8 en la escala de Richter. Este tipo de terremotos pueden levantar la corteza terrestre y romperla, como por ejemplo ocurriría si el HARP apunta a través de la ionosfera al volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Indicar también que otros físicos como J. M. Milik, K. Papadopoulos, M. McCarrick y J. Preston de la Universidad de Maryland en Estados Unidos han demostrado que la polarización de la emisión de ELF generada por la ionosfera puede ser controlada mediante la combinación de frecuencia y polarización de las ondas de alta frecuencia emitidas por HARP. ¿Qué significa esto? Que se puede controlar a qué punto concreto del planeta va a atacar la radiación electromagnética del HARP variando parámetros fácilmente modificables del emisor de dicho HARP. Ver el artículo de los autores mencionados titulado ELF Emission Generated by the HARP HF Heater Using Varying Frequency and Polarization. Actualmente se conoce que hay estaciones de radio de alta potencia capaces de calentar la ionosfera en varias ubicaciones por todo el mundo.
Estas son las estaciones conocidas. Es probable que haya más por todo el planeta. Todo esto no es magia ni ciencia ficción, sino ciencia y tecnología. El que quiera investigar en profundidad puede hacerlo. A fecha de hoy hay información suficiente en las redes como para comprobar todo lo que estoy diciendo. En definitiva, la tecnología HARP puede generar sismos y erupciones localizadas, por ejemplo, en el volcán Cumbre Vieja de la isla de La Palma. El 1 de septiembre de 2001, Stephen Ward, del Instituto de Geofísica y Física Planetaria de la Universidad de California, y Simon Day, del Departamento de Ciencias Geológicas del University College de Londres, publicaron en Geophysical Research Letters el artículo de investigación titulado Cumbre Vieja Volcano, Potential Collapse and Tsunami at La Palma, Canary Island. En dicho artículo, los científicos eligen el volcán Cumbre Vieja porque están convencidos de la existencia de una ruptura en tiempos pasados sobre la superficie de la isla derivada del desarrollo inicial por debajo de la superficie de una falta por desprendimiento. De hecho, en 1949 el volcán erupcionó y produjo un deslizamiento de 4 metros hacia el mar de parte del terreno al oeste del volcán Cumbre Vieja. 2. La propagación posterior de esta falta a la superficie. 3. Los últimos deslizamientos de bloques que son típicos de un deslizamiento de tierra. Estos deslizamientos forman parte habitualmente de las fases eruptivas del volcán, como la ocurrida a finales de 2021. En dicho artículo, Ward y Day explican los resultados de un modelo de simulación por ordenador que considera el colapso resquebrajamiento de hasta 500 kilómetros cúbicos de roca del suroeste de la isla de La Palma y su deslizamiento a 100 metros por segundo dentro del océano Atlántico en dirección oeste. Los autores estiman concretamente que el bloque de tierra que, en base a eventos anteriores, podría colapsar en el futuro, estaría ubicado en el suroeste de la isla de La Palma y tendría entre 15 y 25 kilómetros de longitud y entre 15 y 20 kilómetros de largo. El volumen y el espesor medio de roca que formaría parte de la falla de un flanco depende de la forma concreta de la superficie basal y los autores los estiman entre 150 y 500 kilómetros cúbicos y entre 1 y 2 kilómetros respectivamente. Concretamente, basándose en la forma de pasados colapsos y deslizamientos de volúmenes similares en las Canarias, Ward y Day estiman que 375 kilómetros cuadrados de terreno, el terreno desprendido, podría caer en cascada por la ladera empinada de la costa de la isla de La Palma hacia el océano durante 60 kilómetros hasta alcanzar la profundidad oceánica de 4.000 metros. Para recorrer esta distancia, el terreno desprendido se deslizaría como una balsa sobre una capa altamente presurizada de barro, lo que reduce su fricción basal y le permite una rápida aceleración. Para la simulación, los autores consideran que el bloque deslizado viaja como una unidad durante 15 kilómetros por la pendiente dentro del océano hasta que comienza a romperse. Recomiendo visualizar el vídeo titulado Mega Tsunami, Ola de Destrucción, Volcán La Palma, Cumbre Vieja, de fecha 27 de septiembre de 2021. Ver el enlace que indico en el documento anexo a este vídeo. A partir del minuto 27, el propio vulcanólogo británico Simon Day, uno de los autores del artículo cuyos resultados muestro aquí, explica en el vídeo las razones por las que muy probablemente el próximo gran tsunami a ocurrir sobre la Tierra se originará por el desprendimiento de una gran porción de terreno de la cara oeste del volcán Cumbre Vieja de La Palma. Los resultados de la simulación sobre las bases anteriores muestran lo siguiente. Aquí se ve en el dibujo A. Al cabo de 2 minutos del evento, en este dibujo, desde la caída del terreno desprendido, a partir de ahora denominaré a este instante el evento, un domo de agua se crea sobre el bloque en deslizamiento con una altura de alrededor de 900 metros, algo inferior a la altura del bloque desprendido. Después de 5 minutos desde el evento, dibujo B, en la imagen, la alta velocidad inicial de la cresta de la ola ha sobrepasado el frontal del terreno desprendido que se ha deslizado sobre el fondo del océano y que se está desintegrando. La altura de la ola mayor ha disminuido a 500 metros tras 50 kilómetros de viaje. Empiezan a aparecer grandes olas negativas contra la dirección principal de tsunami detrás de la ola mayor del frente. Estas son debidas parcialmente al rebote del domo inicial y parcialmente debido a pasar el frente del tsunami por encima de la parte trasera del terreno desprendido que hace caer la columna de agua. A los 10 minutos del evento, dibujo C, la perturbación del tsunami ha crecido hasta 250 kilómetros en diámetro y varias olas de centenares de metros de altura han arrollado las costas de las 3 islas más occidentales de las Canarias, La Palma, El Hierro y Las Palmas. A partir de entonces, la onda patrón original no sigue una dirección definida y la ola del frente de 200 metros no es desde ese momento la mayor. Varias olas negativas y positivas entre 2 y 3 veces mayores están detrás de ella. Se generan varios frentes o ciclos de onda.
Entre 15 y 60 minutos desde el evento, figuros los dibujos D y F, las olas barren hacia el este el resto de las Islas Canarias, La Gomera, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, y olas entre 50 y 100 metros de altura llegan a las costas de África. Cerca del oeste de la costa del desierto del Sáhara, las olas del tsunami reducen su velocidad y chocan entre ellas. Figura F. En contraste, hacia el oeste, un gran tren de olas dispersadas a lo largo de 500 kilómetros se desarrolla, pues ya se mueve sobre la cuenca del Atlántico a 4.000 metros de profundidad. Las olas pico, las más altas, de unos 60 metros, se elevan en una segunda cresta. Entre 3 y 6 horas desde el evento, dibujos G y H, el tsunami se expande a través del Océano Atlántico manteniendo una amplitud palpable en un arco suspendido de más de 180 grados. Hacia el noreste, España, Irlanda e Inglaterra experimentan olas entre 5 y 7 metros de altura. La misma isla de La Palma bloqueó la mayor parte de la radiación en esa dirección. El frente del tsunami pega primero en Norteamérica, en Newfoundland. Simultáneamente, olas más altas de 15 a 20 metros llegan a la costa norte de Sudamérica. Aquí puede observarse el tsunami al cabo de las 6 horas del evento, como ya ha pasado por Europa, por la costa este de Europa y África, está ya en la costa oeste de Sudamérica y entrando en la costa oeste de Norteamérica. A las 9 horas del evento, dibujo I, Florida hace frente al tsunami, ahora desfilando en una docena más de ciclos. En alta mar, con 50 metros de agua, incluso después de haberse debilitado por la extensión geográfica y la dispersión de frecuencia, el tsunami podría retener en varios frentes olas entre 20 y 25 metros de altura, desplazándose a gran velocidad, que terminarían por llegar a las playas de Florida y arrasar la mayor parte de esta península. Es evidente que la realidad del posible tsunami no será exactamente igual a esta simulación y dependerá fundamentalmente del volumen y altura del terreno desprendido que caiga al océano y de su velocidad de caída y deslizamiento por el fondo del océano, pero la simulación ofrece una buena idea de cómo se dispersarían las ondas por el mar y cómo pueden llegar a arrasar las costas afectadas. Si el terreno desprendido tuviera 250 kilómetros cúbicos, la mitad del considerado en la simulación, y recorriera 60 kilómetros hacia el oeste a una velocidad de 50 metros por segundo, también la mitad de velocidad de lo considerado en la simulación, generaría un tsunami entre un cuarto y 3/8 de la amplitud del representado aquí. En cualquier caso, la fuerza y devastación del tsunami no está tanto en la altura de las olas como en el número de ciclos, frentes de ondas y de la longitud de cada ciclo, que es lo que determina la penetración del agua en la Tierra. Conforme a la simulación de Worry Day, las características de este evento, en el que un terreno desprendido de 450 kilómetros cúbicos se desliza durante 60 kilómetros por el fondo del mar, hace que se produzcan muchos frentes o ciclos de onda de forma que las olas pueden llegar a penetrar decenas de kilómetros en tierra, dependiendo de la orografía del terreno inundado. Por ello, mucho más importante que alejarse de las costas es encontrar el punto más alto cercano a dichas costas, para permitir una evacuación segura lo más rápido posible. En una primera aproximación y en un cálculo conservador, la altura en la que es seguro guarecerse debe ser mayor que 1, la suma de la máxima altura de las olas en metros de cada frente, más 2, la mitad del cuadrado de la máxima velocidad de todos los frentes entrando en tierra, en metros por segundo dividida por 9,8 metros por segundo cuadrado, que es la gravedad. Es decir, h seguro es igual al sumatorio para todos los frentes de la altura máxima de cada ola más la velocidad máxima al cuadrado dividido por 2 multiplicado por 9,8. Por ejemplo, si hay 13 frentes de olas con una altura media de 15 metros y la velocidad máxima en su entrada a la Tierra del frente con mayor velocidad es de 72 km por hora, 20 metros por segundo respectivamente, la altura mínima debería ser 215 metros sobre el nivel del mar para estar a salvo. Lo anterior es un valor seguro, está mayorado porque no tiene en cuenta la pérdida de velocidad del tsunami por el rozamiento y choque con los obstáculos derivados de la orografía terrestre en la costa en la que penetre, y considera que cada frente de ola se superpone completamente sobre el anterior en altura. Sería preciso revisar los datos de simulación con la batimetría exacta de todas las costas en zonas de riesgo y la orografía del terreno costero de dichas costas para estimar de forma más precisa la velocidad máxima del tsunami entrando en la costa, el número de frentes y las longitudes de ondas de cada frente, que darían lugar a una longitud de onda total que pueden ser cientos de kilómetros, y la altura de las olas de cada frente en la entrada del tsunami a cada zona de riesgo. Estos datos son importantes para establecer hacia qué áreas seguras en altura y cercanas a la costa se debe evacuar a las personas
en cada una de las zonas de riesgo. Benjamín Soleri Parravicini, el profeta más importante del siglo XX, que a través de sus famosas psicografías predijo, por ejemplo, con años de antelación diversas guerras y acontecimientos mundiales, dibujó en 1939 una psicografía que reproduzco aquí. Como puede observarse en la psicografía de Benjamín, la Estatua de la Libertad aparece partida en dos en medio de un mar embravecido y con enormes rascacielos derrumbándose, atacados por gigantescas olas. Evidentemente ese daño solo puede provocarlo un tsunami. El texto de la psicografía dice: la libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. Sin duda la psicografía deja claro que uno de esos ataques será un tsunami. El otro ataque parece deber ser al estallido de una bomba si se observa el semicírculo detrás de los edificios a la izquierda de la imagen. Esto también ha sido profetizado en este caso por Gottfried von Berdenberg. Este vidente católico indicó que el centro de Nueva York, Manhattan, será destruido antes de la Tercera Guerra Mundial por un ataque perpetrado usando varios dispositivos nucleares pequeños. Pero este otro ataque no es el objeto de este mensaje. En relación con Nueva York y en particular al monumento de la Estatua de la Libertad, Steve Jackson, inventor de juegos de rol, creó en 1983 un nuevo entretenimiento, por llamarlo de alguna manera, al que llamó Nuevo Orden Mundial Illuminati, o por sus iniciales en inglés INWO, en el que predice y describe importantes acontecimientos mundiales. En estas cartas se profetizaron el ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono, el acceso de Trump a la presidencia de Estados Unidos, una pandemia que obliga a un confinamiento mundial y otros acontecimientos que han ido ocurriendo en los últimos años. Pues bien, una de las cartas de este juego es la siguiente. Ahí se puede observar la Estatua de Libertad y muchos rascacielos sobrepasados por el agua del mar. Alguien podría decir que esa carta se refiere al tan repetido calentamiento global. ¿Pero por qué aparece precisamente Nueva York y la Estatua de la Libertad bajo las aguas? ¿No podría haber aparecido otro monumento y otra ciudad? Si consideramos que el HAARP también puede producir calentamiento en cualquier punto de la Tierra, es una fina ironía de los Illuminati achacar el calentamiento global a lo que proviene de la mano de los que controlan el mundo. Hace unos 30 años, el argentino Pedro Romaniuk, aviador con formación militar, investigador del fenómeno ovni, las profecías, persona muy seria y confiable y de carácter muy fuerte, gran amigo de Benjamín Soleri Parravicini, tuvo una visión sobrecogedora cuando sobrevolaba las Islas Canarias. Vio como el volcán Cumbre Vieja de la isla de La Palma reventaba, produciendo un tsunami que generaba olas de 200 metros de altura que cruzaban el Océano Atlántico. Vio entonces como el tsunami arrasaba la costa este de Estados Unidos, llevándose edificios, puentes, vehículos y generando millones de víctimas, cadáveres que flotaban sobre el agua. Se puede escuchar esta visión de Pedro Romaniuk a partir del minuto 5 en el enlace que indico a continuación. En la zona de resumen de este vídeo están todos los enlaces a vídeos y documentos referidos en este mensaje. Mucho más recientemente, el 14 de octubre de 2021, Virginia Umpierrez informó a través del canal El Nuevo Tiempo de YouTube que antes de comenzar las erupciones en La Palma tuvo una visión de ríos de lava cayendo desde la cumbre del volcán Cumbre Vieja. También hace meses recibió mensajes de que el mundo va a ser castigado por el caos generado por una enorme ola, que causará un tremendo dolor. Concretamente, Virginia canalizó lo siguiente: un peligro inminente de la Tierra será presente, un rugido ensordecedor que clamará del Creador. No hay tiempo ya de perder, ahora es el momento ya de correr. No quieras más que salir, porque por tu vida has de huir. Dormidos siguen estando, y aún la Tierra está gritando. Que solo miran con expectación y no se dan cuenta de tal explosión. Templanza del mundo entero al ver tal desespero, que causará la muerte de los presentes y de los humanos omnipotentes. Cuando un estruendo ensordecedor se comience a escuchar, en 12 horas se resquebrajará la tierra que irá hacia el mar, creando tal destrucción que como gigante aluvión creará una ola sin contención. Corre por tu vida, no esperes la agonía. Sube a lo más alto y aún así llegará el amianto. Sal de donde estés, pues todo el suelo será descontrolado. Sube a lo más alto y ahí respira sin agonía, que quizá rezando sea la vía de que despiertes a un nuevo día. Nada será comparable, igual que la destrucción será imparable, el mundo entero colapsará y en un llanto interno les desvelará que la fe, que un día de su alma perdieron y que es hora de recuperar para volver a crear un nuevo mundo desde el rezar.
En adelante denominaré a este rugido ensordecedor como el gran rugido. No se corresponderá con el sonido típico de una erupción, debe escucharse más bien como un ruido interno, proveniente debajo del suelo, de desgarro del terreno, como si una pared enorme se desprendiera con enorme fuerza de otra pared que permanecería fija, rascándola con una fuerza descomunal de forma continua. Dicha canalización encaja perfectamente con un posible tsunami que puede darse en La Palma por desprendimiento de un importante trozo de la isla, que se precipitaría sobre el mar y se deslizaría sobre su fondo a gran velocidad, esparciendo ciclos de olas con una gran longitud de onda total por el Océano Atlántico, como se ha explicado en el punto anterior. El que Virginia haya recibido información del propio volcán Cumbre Vieja señala que el tsunami estará relacionado con dicho volcán. Todo esto lo explica Virginia en el canal de YouTube El Nuevo Tiempo, gestionado por Mariano Sorensen. Ver el enlace que indico en mi documento. María José Villamarín, otra española contactada por seres superiores, también informó el 10 de noviembre de 2021 en su canal de YouTube sobre una visión de gigantescas olas, un tsunami que arrasa Nueva York, las costas de América y Europa, España en el sur, y es consciente que ese tsunami se generará por el hundimiento de una parte de la isla de La Palma. También afirma que ese tsunami dará lugar al gran apagón, es decir, producirá la falta de electricidad durante días en muchos países. De este gran apagón ya se ha informado en los medios de comunicación oficiales durante varias semanas al final del pasado año 2021. Según la visión de María José, esta situación dará lugar a un gran pánico sobre la Tierra. Vi Nueva York tragado por una gigantesca ola en YouTube. Estas advertencias del cielo, a través de videntes y contactados a lo largo del tiempo, deben ser tenidas en la máxima consideración, pues son sin duda una guía para poder sobrevivir a un gran tsunami que se genere en La Palma. Es decir, cuando comience a escucharse el gran rugido quedarán 12 horas para el tsunami, por lo que nada más empezar a escucharse ese gran rugido deben activarse todas las alarmas y procederse a la evacuación inmediata de todas las zonas de riesgo que no hayan sido ya evacuadas. Hechos. El volcán Cumbre Vieja de La Palma ha erupcionado desde el 19 de septiembre de 2021 a las 14:11 horas hasta el 13 de diciembre de 2021. Desde el 11 de septiembre de 2021 a las 3:18 horas hasta el 13 de diciembre de 2021 se han producido más de 9.000 sismos. Los sismos han mostrado un patrón de cuadrícula sobre el terreno, es decir, hay una inteligencia detrás de su ocurrencia. Existe una tecnología denominada HARP que, utilizando antenas ubicadas en forma de cuadrícula, puede generar en cualquier parte del mundo terremotos de alta intensidad utilizando ondas de radiofrecuencia de alta potencia, 20 megavatios cada antena y frecuencia 2,8 a 10 MHz, moduladas en amplitud con una frecuencia extremadamente baja, ELF, de pocos hercios, y dirigiendo dichas ondas hacia la ionosfera. Profecías y visiones coinciden en que un enorme trozo de tierra del volcán Cumbre Vieja de la isla de La Palma se desprenderá y caerá sobre el Océano Atlántico a gran velocidad, produciendo un megatsunami que afectará a la costa oeste de Europa y África y a la este de América. Estudios científicos han demostrado matemáticamente, sobre la base de leyes físicas conocidas, que el desprendimiento de un gran trozo de terreno de la isla de La Palma producirá efectivamente un megatsunami que generará frentes de ondas con una longitud total de decenas de kilómetros de longitud y decenas de metros de altura que alcanzarán las costas mencionadas. En base a los resultados obtenidos de la simulación del tsunami de la isla de La Palma, realizada por los científicos Stephen Ward y Simon Day en 2001, las zonas de riesgo de mayor a menor incidencia, con el tamaño estimado de las olas y el tiempo en que llegan a las costas tras el evento, son las siguientes. Isla de La Palma, olas de 900 metros de altura en menos de 2 minutos. Resto de Islas Canarias, olas de 100 a 200 metros en 30 minutos. Costa occidental de África, anexo a las Islas Canarias, Senegal, Mauritania, Marruecos, Guinea, olas de 50 a 100 metros en menos de una hora. Florida y el Caribe, República Dominicana, Cuba, Haití, olas de 20 a 30 metros en 9 horas. Venezuela, Guayana, Surinam, Guayana Francesa, nordeste de Brasil, olas de 10 a 20 metros entre 6 y 7 horas, tanto más temprano cuanto más al sur de América del Sur. Costa este de Estados Unidos, Maine, Massachusetts, Connecticut, New York, New Jersey, Delaware, Washington, D.C., Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia. Estas son las zonas costeras más pobladas de todas las zonas de riesgo, por lo que su evacuación es muy complicada y debe por tanto ser analizada muy especial y cuidadosamente nada más comenzar a escucharse el gran rugido.
Olas de 10 a 15 metros de altura entre 6 y 8 horas desde el evento, tanto más temprano cuanto más al norte de Estados Unidos. Costa oeste de la península ibérica, especialmente Portugal y Andalucía occidental. Olas de 5 a 10 metros a las 2 horas del evento. Costa oeste de Francia y sur y oeste de Irlanda y Reino Unido. Islandia. Olas de 5 a 10 metros entre las 4 y las 6 horas del evento, tanto más rápido cuanto más al sur de Europa. De la información anterior se hace evidente que una acción temprana de evacuación de las zonas de riesgo tras comenzar a escucharse el gran rugido es imprescindible para minimizar la pérdida de vidas humanas y animales. Antes de exponer mi propuesta de plan de acción, querría indicar que la fecha en la que se hará reventar el volcán Cumbre Vieja de la isla de La Palma, produciendo un megatsunami, es desconocida. Depende de cuándo lo decidan los malvados que van a estar detrás de la activación del HARP para hacer reventar el volcán. En cualquier caso, por la información disponible, estimo que será en meses o algún año. Debido al desconocimiento de la fecha del evento y a las graves consecuencias que tiene este megatsunami sobre amplias zonas del planeta, considero que la preparación para este evento debe llevarse a cabo desde ahora. Propuesta de plan de acción a nivel personal. Tener preparado lo siguiente. Si vives en zona de riesgo, para poder salir de forma inmediata con todo. Ropa y zapatos de abrigo, sacos de dormir y mantas, radio con pilas, radio del coche, linternas o faros, incluidas suficientes baterías de repuesto, velas, encendedores, extintores de incendio, alarmas de monóxido de carbono, agua 2 litros por persona por día para una semana al menos, bebidas, té, café, comida para varias semanas, pasta, arroz, legumbres, conservas, frutas, medicamentos esenciales, botiquín de primeros auxilios, artículos de tocador, bolsas de basura, cintas adhesivas, britas, cocina de gas o combustible líquido, parrilla, efectivo en billetes y monedas pequeñas, juegos, bolígrafos, algún libro. El depósito del coche siempre al menos medio lleno. Cualesquiera necesidades especiales, niños pequeños, ancianos, mascotas, cuidados durante 2 semanas. Si tienes productos refrigerados, recógelos en bolsas, a ser posible térmicas, el día que debas evacuar y llévatelos si te desplazas en coche. La recomendación de tener preparado todo lo anterior es válida también si falta agua, gas y electricidad, por lo que en cualquier caso es muy recomendable hacerlo ante una posible crisis energética o de comunicaciones, por un ataque cibernético, por ejemplo, que limita o impida el acceso a servicios esenciales. Si tienes la disponibilidad de trabajar a distancia y dispones de una vivienda o amigo o familiar que vive en el interior, lejos de la costa, y que puede acoger a la familia, es recomendable desplazarte a dicha vivienda más segura lo antes posible. Si no, en cuanto comience a escucharse el gran rugido, hay que desplazarse lo más alejado y más alto que se pueda de la costa. Como ya se ha comentado, para salvarse es preferible ganar altura que ganar distancia a la costa, pues son varios frentes de olas los que llegarían de forma consecutiva a gran velocidad a tierra. Para supervivir tras el tsunami recomiendo comprar antes oro y plata y llevarlo contigo. Comprar antes alimentos no perecederos y dejarlos en alto, lejos de la costa. Volver al campo y cultivar un huerto en compañía. Pues el megatsunami sin duda hará desplomarse la economía y las divisas dejarán de tener valor. Y los productos básicos de alimentación se encarecerán extraordinariamente. A nivel de grupos. Coordinar con familiares y amigos las necesidades y las posibles soluciones que se pueden preparar. Algunos ejemplos son: curso de preparación de SAMPA u otra comida energética, curso de potabilización de agua salada, asegurar existencias de comida y bebida durante varias semanas, curso completo de primeros auxilios, organizar un punto de encuentro donde reunirse antes y después de la evacuación, formar un equipo con los vecinos y o familiares y compartir ciertos recursos, observar y ayudar a las personas necesitadas. A nivel de grupos también. Establecer organizaciones por pueblos, distritos, comunidades, grupos, familias, unidades de supervivencia de mayor a menor número de miembros. Para cada área básica: alimentación, logística, seguridad, supervivencia, salud, comunicaciones, formación continua en las diferentes áreas. Hay que designar un responsable por cada una o varias de estas áreas con ayudantes en cada una de ellas. Y en cada unidad de supervivencia debe asignarse un líder para supervivir a la situación. Crear una red de comunicación de forma oral. Las comunicaciones muy probablemente serán insistentes durante los primeros días, salvo quizá algunas emisoras de radio del interior. Dentro de cada unidad de supervivencia, para mantener informados a los miembros de esa unidad de todas las situaciones de caos e informar a otras unidades de supervivencia. Se precisa de una gran coordinación y comprensión entre todos los miembros que forman cada unidad de supervivencia, así como entre las unidades de supervivencia entre sí. La solidaridad debe ser la base de las relaciones entre los seres humanos y mucho más en momentos de extrema dificultad.
Ver último punto de este documento. Siempre el más capaz en cada área debe ser el guía y servidor del resto en ese área, coordinándose con el resto de responsables. El líder debe ser el mayor servidor de los demás. Propuesta de plan de evacuación a nivel de autoridades. Evacuar de forma ordenada a todos los habitantes de la isla de La Palma que quieran hacia la península ibérica u otras zonas seguras en alto alejadas de la costa. Los que no quieren evacuar, tras comenzar a oírse el gran rugido, deben desplazarse lo más alto que puedan, al menos por encima de 1000 metros de altura y mejor hacia el noreste de las islas, dirección contraria al del desprendimiento del terreno. Esto aplica también al resto de habitantes de las Islas Canarias. Informar a las autoridades responsables de cada país con zonas de riesgo. Establecer normas para la evacuación de las zonas de riesgo. Hacer cuanto antes simulacros reales de evacuación de las poblaciones más numerosas cercanas a la costa. En el caso de Andalucía, por poner un ejemplo, serían Ayamonte, La Antilla, Huelva, Cádiz, Sanlúcar, Chipiona, Rota, el puerto de Santa María, Chiclana, Conil, Vejer de la Frontera, Barbate, Tarifa, Algeciras y la Línea de la Concepción. El Valle del Guadalquivir es una gran área a nivel del mar que permite el paso rápido de un tsunami hasta bien dentro de la costa. Dependiendo de la longitud de onda de los diferentes frentes que lleguen a la zona de riesgo, pues llegarán varios ciclos a muchas costas, como se ha comentado antes. De hecho, hace menos de 2000 años buena parte del Valle del Guadalquivir estaba bajo las aguas del océano. Es probable también que el tsunami suba por los ríos Guadiana y Guadalquivir, que ofrecen un camino fácil y afecte a poblaciones en sus márgenes, por lo que también debería evacuarse por precaución a dichas poblaciones a varios kilómetros de distancia del cauce de dichos ríos. La afección del tsunami a las costas de Málaga y Almería puede darse también por el paso del tsunami por el estrecho de Gibraltar y a través de la provincia de Cádiz. De los simulacros reales, que en Andalucía, por ejemplo, obliguen a salir a toda la población a 50 kilómetros de distancia de la costa y 20 kilómetros de distancia de cualquier río en 3 horas, lo más alto posible, se pueden sacar importantes conclusiones. Por ejemplo, cuáles serían las vías de salida o de escape preferentes en bicicleta y cuáles con vehículos motorizados para cada persona en función de su ubicación, para que la velocidad de evacuación de todos los ubicados en zonas de riesgo sea alta y no se colapse ninguna vía. Si no se pueden hacer estos simulacros reales, hay que analizar con detalle cuanto antes las vías y modos de escape y clasificar a cada persona en las zonas de riesgo en función de A, su estado físico, B, personas a cargo, C, disponibilidad de vehículo y D, ubicación, para definir la vía concreta de escape y forma de desplazamiento de todas y cada una de las personas que viven en las zonas de riesgo, de forma que el flujo de los evacuados sea continuo desde el momento en que se dé la voz de alarma, tras comenzar a escucharse el gran rugido. Evidentemente los coches deberían ir ocupados en todas sus plazas. Una vez obtenidas las conclusiones de los simulacros reales o al menos de un análisis pormenorizado y detallado de todas las circunstancias, informar de las normas de evacuación definitivas a todas las personas en zona de riesgo antes de que ocurra el gran rugido. Estas normas incluirían medio de transporte, vía de evacuación, punto de destino de asentamiento seguro, personas en dicho medio de transporte y responsable de cada grupo, barrio y zona de evacuación, de más a menos integrantes. Facilitar medio de transporte para la evacuación de los que no pueden desplazarse a pie a larga distancia y no disponen de dichos medios, en especial en las Islas Canarias, la zona primera que va a ser gravemente afectada y que debe evacuarse al menos en parte antes del gran rugido, pues la logística de la operación impide que pueda llevarse a cabo en pocas horas. La costa oeste de África, Senegal, Mauritania, Marruecos, Guinea, es especialmente importante que se evacúe inmediatamente después de comenzar a oírse el gran rugido. Mejor si ya se ha producido el éxodo de gran parte de la población con anterioridad, porque el tsunami alcanzará esas costas en menos de una hora desde el desprendimiento de tierras de La Palma dentro del Océano Atlántico. En realidad, toda la zona de riesgo debe evacuarse nada más comience a escucharse el gran rugido, porque no hay tiempo material para hacerlo una vez se produzca el evento. Tener disponibles tiendas de campaña, sacos de dormir, ropa de abrigo y locales cerrados en zonas seguras para acoger a los desplazados hasta que pase el tsunami y se puedan restablecer las mínimas condiciones para la vuelta de los evacuados a sus lugares de origen. Tener garantizadas comunicaciones vía satélite con los responsables de cada área de evacuación, así como depósitos de combustible para vehículos y para generadores diésel. Disponer de medicinas esenciales y consumibles médicos, vendas, escayolas, jeringuillas, agujas, hilo, etc. Y tener avisado al personal médico para cuando se produzca la emergencia. Tener preparado lo necesario para la limpieza de las zonas, contenedores para escombros, bombas de achique, etc. Sería muy importante asesorarse con países que han sufrido tsunamis como Japón, sobre todo lo necesario en medios humanos y materiales para arreglar los desperfectos y recuperar la vida normal tras la devastación.
Puede que se precisen incluso lanchas motorizadas para acceder a algunas zonas anegadas. Tener preparados todos los efectivos militares y los civiles dispuestos a ayudar que viven fuera de las zonas de riesgo para poder atender a los damnificados. Organizar la logística de comida y agua para los desplazados y quienes los ayudan, desde las zonas no afectadas a las zonas seguras de asentamiento de los desplazados. Tener preparado con los técnicos de compañías de las redes de comunicaciones telefónicas y de datos, de tráfico, ferroviarias, de gas, de abastecimiento de agua, de tratamiento de aguas residuales y de electricidad, planes para el restablecimiento de todas esas redes lo antes posible tras el paso del tsunami. Monitorizar el estado del volcán de forma permanente, en especial desplazamientos o deslizamiento del terreno en el suroeste de la isla, para que en cuanto se produzca el gran rugido proveniente del interior de la isla, no asociado a la salida de lava o expulsión de cenizas, se activen las alertas, se informe a la población ubicada en las zonas de riesgo para su evacuación inmediata, se comunique a las embarcaciones cercanas a los puertos que desembarquen y vayan al punto más alto cercano. A los que no quieran desplazarse largas distancias, como algunos canarios, se les inste a subir a la montaña lo más alto posible y hacia el noreste de las islas, y se tengan avisados y preparados todos los medios humanos y materiales ya mencionados antes. Evidentemente, antes de que esto ocurra, todos los que hayan podido desplazarse desde las costas hacia el interior de un continente porque dispongan de vivienda o familiares o amigos que los puedan acoger, deben haberlo hecho. Es muy difícil en pocas horas desplazar a cientos de miles de personas, millones en los casos de Nueva York y Florida, por ejemplo, por las mismas vías de escape. Como ya se ha mencionado, es muy importante definir para cada persona el corredor específico y medio y modo de evacuación. En cuanto se produzca el resquebrajamiento de una parte importante del suroeste de la isla de La Palma que dé lugar al megatsunami, hay que aislar y asegurar las redes de agua, gas, electricidad, ferroviarias y de comunicaciones en todas las zonas de riesgo, para que sufran los menos daños posibles y se eviten, por ejemplo, incendios por escapes de gas o cortocircuitos eléctricos. Cuando se hayan podido restituir redes de tráfico, establecer un plan para la vuelta ordenada de los damnificados en sus hogares y organizar las tareas de limpieza y reparación de todo. Repartir las tareas por grupos, estableciendo por parte de las autoridades procedimientos y objetivos claros que permitan recuperar las viviendas y los medios de vida para todos los evacuados lo antes posible. Organizar y delegar en la población civil será esencial para limpiar las zonas de agua y escombros. Como las comunicaciones probablemente no funcionarán bien, durante un tiempo la organización del asentamiento hasta la recuperación de servicios esenciales, la coordinación tendrá que hacerse en muchos casos en persona, a través de los responsables de zonas seguras que estarán comunicados entre sí por dispositivos de comunicación vía satélite o por desplazamiento en coche del responsable de cada grupo. Velar en la medida de lo posible por la seguridad de los damnificados y sus pertenencias, así como de las viviendas que dejan atrás. La solidaridad será la verdadera esperanza. Evidentemente, lo más importante es la prevención, que es el objetivo principal de este mensaje. Esa prevención incluye la organización con tiempo de la evacuación de las zonas de riesgo y de la acción temprana cuando se empieza a escuchar el gran rugido, que es absolutamente clave por la enorme velocidad en la que se producirán los acontecimientos tras el evento. Lo siguiente más importante para la supervivencia de los afectados, así como para la recuperación de los daños a personas, bienes y a la naturaleza, estará en la solidaridad entre todos los seres humanos y el cuidado que se haga de la tierra a partir de entonces. Entendiendo como solidaridad el amor incondicional a los que te rodean. Esto incluye coordinar a diferentes niveles, familias, vecinos, barrios, pueblos, provincias, regiones, estados, medio mundo atlántico, con rigor, dedicación y verdadero afán de servicio, todas las acciones necesarias para la supervivencia. Sin duda, esta será una importante prueba para la humanidad y será también una oportunidad extraordinaria para demostrar que todos los hombres y mujeres del planeta estamos unidos a través de la chispa divina que habita en nuestro corazón, es decir, que todos somos hermanos. El conocimiento y reconocimiento de esa chispa por la gran mayoría de los afectados y con los que se relacionen y la actuación en consecuencia de todos será esencial para minimizar la pérdida de vidas y los daños derivados de una catástrofe natural de ámbito oceánico que va a afectar a miles de kilómetros de costas y decenas de millones de personas que viven en ellas. Las consecuencias del tsunami se minimizarán en gran medida si las familias se apoyan entre ellas, si los vecinos de penurias comparten todo lo que tienen, si los que conservan sus casas aceptan a desconocidos en las suyas, si los que lloran son consolados, si los enfermos son cuidados por los que los rodean, si los niños que han perdido a sus padres son acogidos por otras familias, si los ancianos son amados y respetados.
En definitiva, si la humanidad actúa como si fuera solo una, independientemente de edad, sexo, religión, nacionalidad, raza, estado físico, mental o cualquier otra condición, porque en realidad todos somos uno. El amor incondicional será la salvación de muchos. Como decía al principio, el único objetivo de este mensaje es prevenir a todos aquellos que van a ser afectados por el mega tsunami de La Palma para que en conocimiento de la verdad y haciendo uso de su libertad tomen las decisiones que consideren más apropiadas. No hay que tener miedo alguno. Todos los seres humanos somos poseedores de un alma que es eterna. Solo hay que ser previsores y solidarios para supervivir. Con amor, Juan.